Capítulo 3. Evolución de la salud pública y de la medicina preventiva. Todas las sociedades han exigido de su médico que tenga conocimientos, habilidad y dedicación a sus pacientes, así como otras cualidades semejantes. Pero su posición en la sociedad, las áreas que se le han asignado y las reglas de conducta que se le han impuesto han cambiado en cada periodo. Todo ello se vio determinado antes que nada por la estructura social y económica del grupo y por los medios técnicos y científicos disponibles en el momento. Henry E. Sigerist. La salud pública, dice Irvine, es necesariamente un reflejo de los tiempos, de nuestras culturas, de nuestro sistema social y de nuestro nivel de conocimiento. Puede afirmarse lo mismo de la medicina preventiva. Durante mucho tiempo prevaleció la idea de que la enfermedad era un castigo divino, y así el chamán, hechicero, sacerdote trataba de aplicar y exorcizar las fuerzas sobrenaturales y naturales para recuperar la salud de los miembros de la tribu y para evitar la enfermedad. Esta actitud deriva del pensamiento primitivo. Se observa todavía en algunos pueblos de África, Asia, Australia y América. Los brujos y los curanderos existen en la actualidad a poca distancia de las instituciones de salud, de los modernos centros médicos, y son consultados por muchas personas, que encuentran en ellos, si no la redención o la curación de sus dolencias, sí el consuelo y la esperanza de preservar o recuperar la salud. Se siguen usando amuletos, se practican encantamientos y hechizos, y se pretende interpretar los sueños para adivinar sucesos futuros. Fueron los antiguos pueblos de Egipto y Mesopotamia los que iniciaron poco a poco el cambio de los conceptos mágico-religiosos que caracterizaban a la medicina. La higiene personal y pública se desarrollaron grandemente en estas civilizaciones, y por lo que toca a la terapéutica, apartándose un tanto de la idea de que eran los espíritus malignos los causantes de las enfermedades, comenzaron a utilizar algunas drogas que aún se emplean en la actualidad. En la antigua civilización hebrea, la ley mosaica contiene uno de los primeros códigos sanitarios de la humanidad. Prescribe ordenamientos estrictos influidos por conceptos religiosos sobre higiene personal, alimentación, comportamiento sexual y profilaxis de las enfermedades transmisibles, muchos de los cuales se practican todavía por los israelitas. Grecia seguía inspirada en la mitología. Se afirmaba que Asclepio o Esculapio, médico renombrado, fue enseñado a curar por Quirón, centauro mitológico, que tenía varias hijas, una de ellas Igea, de donde deriva la palabra higiene. Era la diosa de la salud. El nombre de Hipócrates, padre de la medicina, se relaciona con el juramento que lleva su nombre y que se le considera hasta la fecha como la guía ética médica. Otros nombres han quedado como ejemplo de la ciencia griega: Aristóteles, Asclepiades y Galeno, el último de los grandes médicos griegos. Roma adoptó la mitología griega, invocando el poder sobrenatural de sus deidades. Asclepio e Igea se latinizaron, transformándose en Esculapios y Salus. Los romanos construyeron grandes obras para la dotación de agua y para el alejamiento de los desechos. Por un ejemplo de ello son los acueductos y la cloaca máxima, que aún se admiran en la actualidad. Tenían, al igual que los egipcios y los persas, lujosos baños y habitaciones en excelentes condiciones sanitarias. Había ya principios básicos de higiene personal y de salud pública. En la Edad Media aparecen escuelas de medicina de tipo monástico. Una de las más famosas fue la de Salerno, en el sur de Italia. En ella se enseñaba la medicina hipocrática y se practicaba la cirugía. En esa escuela se elaboró un pequeño volumen que contenía numerosos consejos sobre higiene. Uno de estos consejos aparece en las siguientes rimas: Si vuestra salud y vigor queréis mantener, huid de preocupaciones agobiantes, juzgad prófana toda cólera, absteneos de comer o beber mucho, emplead siempre los 3 médicos, el doctor dieta, el doctor alegría y el doctor tranquilidad. Las grandes epidemias de peste bubónica, de lepra y de otras enfermedades que cegaron la vida de millares de personas durante los siglos XI y al XIII originaron que se estableciera en Marsella, Francia, en el año de 1381, la cuarentena marítima.
una de las primeras medidas sanitarias que aún se siguen en la actualidad. Era tan grande el temor por las epidemias que las personas se entregaban desenfrenadamente al baile, hasta caer exhaustas. Se llamó esta actitud manía del baile. Los siglos del Renacimiento fueron testigos de grandes avances en la medicina. Paracelso, Lutero de la medicina, por sus ideas renovadoras. Francastoro, médico italiano que describió el tifo y la sífilis, a la que llamó mal francés, enfermedad napolitana o gran viruela. Ambrosio Paré, padre de la cirugía. Vesalio, quien marcó el principio de la anatomía moderna. Harvey, descubridor de la circulación de la sangre y fundador de la fisiología, y muchos otros más. El descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 permitió conocer que los pueblos conquistados eran extraordinariamente limpios y que habían realizado grandes avances en salud pública. Disponían de sistemas de drenaje que permitían una adecuada disposición de excretas. La basura se recolectaba y se quemaba fuera de los límites de las ciudades, y había también, según Bernal Díaz, letrinas públicas en cada calle, que permitían cierta privacidad personal. En relación con el tratamiento de las enfermedades, los aztecas empleaban muchas plantas medicinales, narcóticos compuestos para inducir abortos, purgantes, antidiarreicos, etc. Los incas usaban la chinchona para las fiebres palúdicas y la coca como calmante y estimulante. En ambas civilizaciones se utilizaban también hongos que provocaban efectos psicológicos profundos, de particular importancia en las funciones religiosas o las curativas. La chinchona, primera droga específica contra el paludismo, fue llevada a Europa en ese siglo. Debe su nombre a la curación de la condesa de Chinchón, esposa del virrey de Perú, a quien se administraron los polvos de la corteza conocida por los nativos, que le devolvió la salud. En el siglo XVII ha sido llamado el siglo de los matemáticos y los físicos. Descartes, Leibniz, Pascal, Newton, Galileo, Kepler, etc. En el campo de la medicina, Thomas Sydenham dio importancia a la tendencia natural del organismo a la curación e insistió en la necesidad de la observación clínica minuciosa, tal como Hipócrates lo aconsejaba en la antigüedad, para llegar a valederas conclusiones diagnósticas. En las postrimerías de este siglo, Antonio Leeuwenhoek inventó el microscopio, que permitió más tarde los grandes avances en bacteriología. Junto con los importantes descubrimientos de la medicina en el siglo XVIII, aparece una de las contribuciones más grandes para la salud pública. Figura 3.1. Eduardo Jenner, al observar que una lechera se había salvado de contraer la viruela debido probablemente a la contaminación de las manos por bacina, lo indujo a introducir la vacunación antivariólica en 1796, utilizando suero de las lesiones de esa enfermedad del ganado. Ese extraordinario descubrimiento tuvo un curioso antecedente. Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador británico en Constantinopla, el médico Emmanuel Toulon, había popularizado en Europa desde 1718 una antigua práctica usada en Oriente, que consistía en inocular suero de las lesiones de un enfermo de viruela a una persona sana, provocando en esta un ataque ligero de la enfermedad, protegiéndola de contraer la forma severa. Sin embargo, el procedimiento tenía grandes riesgos y produjo la muerte de muchas personas. El descubrimiento de Jenner se generalizó y Benjamin Waterhouse introdujo la vacuna antivariólica en Norteamérica, usando linfa seca de viruela bovina traída de Inglaterra. En relación con la lucha contra la viruela, es justo señalar la proeza sanitaria realizada por el doctor Francisco Javier Balmis, quien inició su expedición en Coruña en 1803, con 20 niños vacunados sucesivamente de brazo en brazo durante la travesía que incluyó Puerto Rico, Venezuela, Cuba, México y posteriormente las Islas Filipinas, propagando la vacuna en estos países. En 1806, 3 años después de iniciado, terminó su trascendental recorrido de importancia mundial para el control de la viruela. La erradicación de este mal en el mundo, gran triunfo sanitario, se consiguió en 1977. En el siglo XIX se registraron también avances de gran importancia para la medicina preventiva. Es grande la lista de médicos y otros científicos que contribuyeron a dichos avances.
El barón Raleigh, cirujano en jefe de la expedición de Napoleón a Rusia, culpó a la tifo y a la gran infestación de piojos del desastre sufrido por la Gran Armada, ya que de 450,000 soldados que iniciaron la campaña regresaron solamente 3,000. Pedro Bretonow descubrió la forma de propagación de la tifoidea. Guillermo Gut-Hernand en 1837 marcó las diferencias clínicas del tifo y la tifoidea. En México, unos años después, el doctor Miguel Jiménez elaboró un importante trabajo denominado Apuntes para la historia de la fiebre petequial o tabardillo. Oliverio Wendell Holmes demostró la contagiosidad de la fiebre puerperal, e Ignacio Semmelweis en 1861 hizo hincapié en que podía prevenirse con medidas higiénicas. John Snow es conocido por su estudio epidemiológico durante la epidemia de cólera en Londres en el año de 1854, es decir, años antes de sus trabajos de Koch sobre el vibrión colérico. Su extraordinaria investigación ha quedado como modelo de lo que debe ser un estudio epidemiológico. Formuló la hipótesis de que era un veneno lo que producía la enfermedad, observando dos sistemas de aprovisionamiento de agua en la ciudad, uno libre de impurezas y otro contaminado. Los relacionó con los casos de enfermedad y muerte y aplicó medidas sanitaristas en la compañía de que abastecía agua contaminada, contribuyendo al control y terminación de la epidemia. Figura 3.2. Louis Pasteur, químico, merece especial mención por haber sentado las bases científicas de la investigación bacteriológica en el año de 1857. Sus trabajos sobre la rabia, el antrax y la atenuación de las propiedades patógenas de los microorganismos mediante pases sucesivos a través de animales dieron pie a los trabajos y realizaciones en contra de los padecimientos infecciosos. Figura 3.3. Roberto Koch aisló el bacilo tuberculoso y formuló sus famosos postulados sobre la función de las bacterias en las enfermedades transmisibles. Descubrió asimismo el vibrio colérico. José Lister, aprovechando los descubrimientos de Pasteur, inició la técnica antiséptica en cirugía. Rociaba ácido carbólico con un atomizador sobre el campo quirúrgico durante la operación. Pettenkofer logró magníficos avances en higiene pública, convirtiendo a Múnich, su ciudad natal, en un modelo de sanidad del medio. Hermann Biggs, primer comisionado de salud de Nueva York, consiguió también notables adelantos en la salud pública. La época brillante de la bacteriología hizo abrigar fundadas esperanzas de que estaba resuelto el problema de la prevención de las enfermedades transmisibles. Sin embargo, pronto se cayó en la cuenta de que las condiciones sanitarias y sociales deficientes, así como las de nutrición de los individuos, tenían influencia sobre la aparición y gravedad de los padecimientos. Se llegó al concepto de multicausalidad de la enfermedad, ya que a pesar de los avances médicos, las poblaciones de escasos recursos y malas condiciones sanitarias enfermaban y tenían elevadas cifras de mortalidad. Carlos Laveran y Roland Ross descubrieron el plasmodio del paludismo. El japonés Kitasato, en colaboración con Emilio Begin, elaboraron la antitoxina tetánica. Dmitri Ivanovich descubrió los virus filtrables en 1892 y casi para terminar el siglo, Guillermo Conrado Roentgen descubrió los rayos X. En 1898 los esposos Curie confirmaban la radioactividad, ya estudiada un poco antes por Antonio Enrique Becquerel. Carlos Finlay de Cuba en el año de 1891 hizo un famoso descubrimiento, el del mosquito como transmisor de la fiebre amarilla. Junto con Walter Reed, sus investigaciones hicieron posible el descontrol de este padecimiento. Así se llega al siglo XX, que marca también una etapa de rápidos y extraordinarios avances en la medicina en general y en la preventiva y salud pública en particular. Las investigaciones se multiplican en el Instituto Pasteur de París, el Instituto Koch de Berlín, los de Harvard y Johns Hopkins en América. Se crean la Oficina Internacional de Salud Pública, la Oficina Sanitaria Panamericana y la Fundación Rockefeller,
que apoyaron y siguen apoyando trabajos de salud pública y de medicina preventiva en todo el mundo, haciendo que Osler llamara al periodo comprendido entre 1850 y la mitad del siglo XX la edad de oro de la medicina preventiva, por los avances obtenidos en este lapso. En 1917 se establece en Rusia el seguro popular obligatorio. El Estado controla todo lo relativo a educación y atención a la salud. En 1949 se constituyó la OMS, Organización Mundial de la Salud, que promueve junto con su filial en América, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, vastos programas de salud enfocados a los problemas que aquejan a la región. Notables descubrimientos en el control de los padecimientos transmisibles son del siglo pasado. Gerardo Domag, en 1932, utilizó las sulfonamidas en el tratamiento de dichas enfermedades. El descubrimiento de la penicilina por Alejandro Fleming, junto con el espectacular desarrollo industrial de los antibióticos, han hecho posible la eficaz lucha contra la mayor parte de las infecciones. Figura 3.4. El conocimiento y desarrollo de fármacos conocidos como alquilantes han contribuido eficazmente al tratamiento de las enfermedades neoplásicas. La bioquímica y la biofísica, por su parte, han logrado también magníficos avances. El microscopio electrónico, construido en 1931, ha permitido estudiar mejor completamente a los virus y otros microorganismos. Son también de este siglo los descubrimientos de productos biológicos para la prevención de enfermedades transmisibles que atacan particularmente a la población infantil. Enders, Salk, figura 3.5, y Sabin, figura 3.6, produjeron vacunas contra la poliomielitis. Con anterioridad, Gastón Ramón preparó los toxoides bacterianos y Sauer descubrió la vacuna efectiva contra la tosferina. Otros notables descubrimientos que sería largo enumerar han contribuido en este siglo a los avances extraordinarios de la medicina, de la cirugía y de la salud pública. A partir de los primeros 30 o 40 años de este siglo se crearon los institutos de seguridad social, que dentro de sus prestaciones médicas incluyeron la aplicación de medidas preventivas a través de amplias campañas de educación, de vacunación y de detección, que contribuyen a mejorar la salud de grandes núcleos de la población. En relación a la evolución de la salud pública y la medicina preventiva en México, es de justicia reconocer lo que destacados clínicos mexicanos contribuyeron con su clara inteligencia y su sentido humanitario al control o la erradicación de padecimientos endémicos o de brotes de enfermedades transmisibles, y a la creación de importantes instituciones de atención médica y la aplicación de estrategias tendientes a la ampliación de la cobertura de salud en el país. Su labor tuvo y ha tenido siempre un solo objetivo: la salud y el bienestar de la comunidad. A título de ejemplo, y a sabiendas de que se omiten muchos nombres de quienes en tiempos aciagos de nuestra patria, al inicio violento de la Revolución Mexicana, se entregaron con fervor al bien común, se mencionarán solo algunos. El doctor Eduardo Liceaga, designado en 1911 presidente del Consejo Superior de Salubridad, antecedente obligado del Departamento de Salubridad, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y de la actual Secretaría de Salud. Al tomar posesión de su cargo, hizo la siguiente declaración de principios: prevenir las enfermedades, no curarlas; conservar la salud, prolongar la conservación de la vida y mejorar la condición física de la especie humana; y para conseguirlo, vacunar contra la viruela, la tosferina y las pestes; orientar la higiene para que desaparezcan las enfermedades evitables; establecer la obligación de los municipios de proporcionar agua pura para que la comunidad no se enferme en los casos de enfermedades que provienen del agua. Es obligación de los municipios alejar los desechos humanos y animales, así como las basuras, en forma científica. Sorprenden los propósitos enumerados en su declaración, que no son otros que los objetivos de la salud pública. Se resalta la función de la educación y de la prevención específica, y se precisa con claridad el papel importantísimo del saneamiento del medio, y todo esto antes de que Winslow, en el año de 1920, formulara la definición de salud pública, que aún se considera clásica. El doctor Liceaga redactó algunas instrucciones para la prevención del cólera, distribuyó linfa vacunal, formuló orientaciones precisas para la fiebre amarilla, etc. El doctor José María
Rodríguez sustituye al Dr. Lisiaga en el Consejo Superior de Salubridad en 1914 e inicia una campaña contra la epidemia de tifo, aceptando y comprobando la hipótesis de que el piojo es el transmisor. Concreta en un plan de 6 puntos las acciones de la campaña, que pone bajo la responsabilidad del doctor Alfonso Pruneda. Primero, hacer del conocimiento del público la verdad sobre los modos de transmitirse de la enfermedad y precaverse de ella. 2. Descubrir a todos los enfermos. 3. Actuar sobre ellos despiojándolos y despiojando a sus familias. 4. Trasladar fuera de la ciudad a todos aquellos que no pretenden ser garantía absoluta sobre su aislamiento. 5. Aislar de todo efectivo a aquellos que se queden en la ciudad. 6. Hacer el despiojadero de todos los sanos portadores del parásito. En los 6 puntos señalados destacan acciones de educación popular, de detección de casos, de medidas generales de aislamiento y desinfección, quedando implícito el tratamiento de los enfermos. El doctor Rodríguez inició en México el uso de la vacuna antivariolosa de origen animal en 1915. Consciente de la influencia negativa de las malas condiciones económicas y sociales, lo afirmó en una conferencia denominada «La higiene huye de donde se enseñora la miseria». Se transcribe un párrafo de citada conferencia. He dicho que la higiene es una rama importante de la medicina. Efectivamente, se ocupa del conocimiento de las enfermedades y de su origen, para prevenirlas y evitarlas, pero no solo se ocupa de las causas físicas, pasa de los dindeles de lo material y penetra para prestar ayuda a los inmensos misterios de la intelectualidad y de lo moral. Sigue al hombre desde la cuna hasta el sepulcro y le enseña a aprovecharse de las circunstancias favorables que lo rodean para conservar su salud o para evadir las que le perjudican, para precaverse de las enfermedades que lo debilitan y pueden cortarle la existencia. El doctor José María Rodríguez, al igual que muchos médicos en Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos, llamó la atención sobre la influencia desfavorable para la salud de las condiciones económicas y sociales de ciertos grupos de la población. En una época más reciente, el distinguido cardiólogo Dr. Ignacio Chávez, cuyo prestigio es mundial, participó en la salud pública elaborando un proyecto que tituló Urgencia de unificar las actividades en pro de la infancia y formar un servicio de higiene infantil. Dicho proyecto dio origen al establecimiento de la Asociación Mexicana de Protección a la Infancia en 1929, la cual incluía aspectos estructurales de los servicios, labores de docencia y educación, certificado de salud prenupcial, servicio de enfermeras y visitadoras, servicio prenatal y postnatal, atención del parto, etc. Los centros de salud en la actualidad, con las notificaciones científicas y técnicas de nuestra época, tienen las mismas bases planteadas por el Dr. Chávez. Independientemente de las campañas contra el tifo, la peste y la influenza española, se realizaron otras contra la viruela, hasta conseguir su erradicación en 1951, contra la difteria, tosferina y tétanos, contra la poliomielitis, empleando inicialmente vacuna tipo Salk y posteriormente vacuna Sabin, contra el sarampión, hasta llegar en nuestros días a las estrategias llamadas Días Nacionales de Vacunación, Semanas Nacionales de Vacunación, vacunación casa por casa, etc. Más recientemente se creó la campaña contra las enfermedades diarreicas, que insiste en la necesidad de la atención médica oportuna y la rehidratación oral, medida que ha disminuido de manera importante la mortalidad por estas enfermedades. Acciones de salud pública contra la tuberculosis, la oncocercosis, el pinto, la lepra y la parasitosis intestinales han continuado hasta la fecha. Merece especial mención el Programa Nacional de Erradicación del Paludismo, que se intensifica en la actualidad. Cabe mencionar también, por su trascendencia, el Servicio Social de los Pasantes, establecido en 1936 por el Dr. Gustavo Vaz, que permite al estudiante de medicina vivir los problemas de salud del medio rural y promover mejores condiciones de vida de la población campesina. Este programa está actualmente bajo la dirección de la Secretaría de Salud. Fue esta una modificación trascendente de la enseñanza de la medicina, de indudable beneficio para la información profesional del estudiante, así como para la salud de la población. El decenio de 1940 es importante por el proyecto de la Red Nacional de Hospitales, el inicio de las actividades del IMSS, la adquisición del Centro Médico Nacional por el
propio instituto, la creación de los hospitales infantil por el doctor Federico Gómez, de cardiología por el doctor Ignacio Chávez y nutrición por el doctor Salvador Subirán, así como la creación del Centro Materno Infantil Maximino Ávila Camacho por el doctor Vaz y el doctor Pedro Daniel Martínez. El sismo que sufrió nuestra ciudad en 1985 destruyó gran número de unidades hospitalarias de gran tradición, el Hospital Juárez, el Hospital General, cegando la vida de muchos trabajadores de la salud. La nueva política de construcción de hospitales señala la conveniencia de construirlos de 120 camas como máximo, considerando que su manejo y eficiencia son mejores que en las grandes unidades hospitalarias. La regionalización de los servicios médicos está cada vez más sólidamente cimentada con base en los niveles de atención. Se da preferencia a las unidades de primer contacto o de primer nivel, que pueden atender un elevado porcentaje de los problemas más frecuentes de salud. La creación del sector salud, del que se hablará posteriormente, el Programa Nacional de Salud y la descentralización de los servicios que consideran prioritariamente acciones médico-preventivas contribuirán a superar la atención médica y a alcanzar mejores condiciones de salud y bienestar de la comunidad. Hay que insistir en el hecho de que muchos de los logros de salud pública y de la atención médica han sido resultado de proyectos y ejecución de distintos guidos clínicos que han entendido que la salud pública es responsabilidad de todo el personal de salud y no solamente de los sanitaristas, y que ya sea su labor en la medicina privada o en la institucional, debe contribuir a mejorar la salud y la vida de la población. Seguramente en todas las naciones de América Latina, a pesar de las condiciones sociales y económicas por las que atraviesan, no se omiten esfuerzos por continuar acciones diversas en pro de la salud de los pueblos. Capítulo 4. Salud pública. Definición de C.E. Winslow. En 1920, C.E. Winslow elaboró más que una definición, un amplio concepto de la salud pública, que se considera clásico, que con algunas adiciones sigue vigente hasta la actualidad. Sus objetivos son prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia. Cuadro 4.1. Concepto de la salud pública según Winslow. La salud pública es el arte y la ciencia de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para el saneamiento del medio, el control de los padecimientos transmisibles, la educación de los individuos en higiene personal, la organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo de las enfermedades, y el desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud, organizando estos beneficios de tal modo que cada ciudadano se encuentre en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y a la longevidad. La salud y la prolongación de la vida nada valen por sí mismas, valen en cuanto permiten bienestar, eficiencia y capacidad de desarrollar acciones útiles al individuo y a la sociedad. Tales objetivos solo pueden alcanzarse, resta la definición, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Es frecuente que cuando se habla de comunidad se piense que se trata solamente de personas con escasa cultura general y médica en particular. No es así. La comunidad la formamos todos: las autoridades, el público, el personal de las instituciones de salud, el médico y la enfermera en su trabajo privado. Solamente con la acción organizada y coordinada de todos se podrán obtener resultados positivos para la salud. Las funciones de la salud pública y las áreas a las que se dirigen sus acciones son: 1. Saneamiento del medio. El saneamiento del medio trata de asegurar las mejores condiciones del ambiente para la protección de la salud, el abastecimiento de agua, el control de la calidad de los alimentos y el alejamiento adecuado de los desechos. Busca además eliminar en lo posible las enfermedades y molestias sanitarias originadas por insectos, roedores y otros animales, así como los trastornos ocasionados por la contaminación ambiental. Es realizado de manera directa por algunos elementos del equipo de salud, ingenieros, químicos, técnicos en saneamiento, etc. Estrictamente hablando, no es acción médica, pero el médico, la enfermera y la trabajadora social deben contribuir a promover esta función entre la población, a fin de que participe activamente en ella. El desinterés, la desconfianza y la falta de colaboración del público hacen fracasar los mejores programas de salud. Es explicable que en esa definición, por la época en que se elaboró, no se
tomaran en cuenta ciertas condiciones nocivas del ambiente, la contaminación del aire, del suelo y del agua, que constituyen serios problemas de salud en nuestros días. Asimismo, se omitieron las características económicas, culturales, políticas y sociales como factores determinantes en las enfermedades humanas. Ahora se les considera por su influencia favorable o desfavorable para la salud. La importancia del saneamiento del medio se deriva de los trastornos y enfermedades que ocasionan las condiciones sanitarias inadecuadas del ambiente. Está representada por dos grupos de padecimientos que constituyen una lacra de los países en vías de desarrollo: las neumonías y bronconeumonías, las diarreas y enteritis. Modificadas tales condiciones, disminuye el problema de salud por estas enfermedades, como ha acontecido en los países industrializados. 2. El control de los padecimientos transmisibles. En el siglo XIX y principios del XX, las dos únicas funciones que caracterizaban a la salud pública eran precisamente el saneamiento del medio y el control de los padecimientos transmisibles. En el concepto de Winslow no se menciona el control de los padecimientos de evolución prolongada o crónicos degenerativos, problema que se presenta actualmente en todo el mundo: las cardiopatías, el cáncer, la diabetes, el reumatismo, la artritis, etc., que no constituían problemas prioritarios de salud en ese tiempo. 3. La educación de los individuos en higiene personal. Tal como aparece en la definición, esta función es sumamente limitada. En efecto, la educación para la salud no debe dirigirse únicamente a promover medidas de higiene personal, sino que debe incluir el conocimiento de todos los factores que de una u otra manera influyen en la salud, para su aplicación en beneficio de la misma. En las funciones de salud pública hasta aquí mencionadas, el médico y la enfermera tienen una importante labor que desempeñar en su trabajo particular. Así, por ejemplo, en el saneamiento del medio deben proporcionar a los pacientes la orientación necesaria sobre el manejo higiénico de los alimentos, su colaboración en la instalación y correcto aprovechamiento de los servicios generales de saneamiento, etc. En cuanto al control de padecimientos transmisibles, son ellos, los médicos, las enfermeras, quienes aplican las vacunaciones necesarias, quienes indican las medidas generales de aislamiento, cuarentena y desinfección, y los que notifican los casos de dichos padecimientos a las autoridades sanitarias para evitar su diseminación. El reporte de padecimientos a las autoridades de salud es una obligación de los médicos, que con frecuencia se descuida, a pesar de su indudable utilidad para el mejor conocimiento de las condiciones de salud prevalecientes. En lo tocante a los padecimientos crónico-degenerativos, nadie mejor que el clínico para descubrir oportunamente, a través de un examen cuidadoso, manifestaciones patológicas que, tratadas a tiempo, evitan el avance de la enfermedad. Aún más, es él quien recurre a determinados procedimientos que le permiten detectar un padecimiento aún antes de que se presente la sintomatología característica. Y en lo referente a la educación, tienen la ineludible responsabilidad de informar, orientar y buscar el cambio de actitud de las personas a su cuidado para el mejoramiento y conservación de la salud. Esta labor es de gran utilidad. 4. Organización de servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo de las enfermedades. Esta función no es otra cosa que administración médica. Es importante notar la mención especial que se hace de las medidas de diagnóstico temprano y tratamiento preventivo, resaltando su importancia en la correcta atención médica. Corresponde a las autoridades sanitarias la organización y la administración de los servicios médicos, así como la elaboración de planes, proyectos y programas para promover y proteger la salud pública, pero es responsabilidad de todos los integrantes de los equipos de salud la aplicación de las acciones preventivas en los programas y el médico privado, la información y promoción de dichas acciones entre sus pacientes para la obtención de mejores resultados. 5. El desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida adecuado para la conservación de su salud. Dos comentarios pueden hacerse al respecto. Primero, que si bien el Estado al que le corresponde establecer una estructura adecuada para elevar el nivel de vida de la población y llevar a cabo los programas tendientes a la protección y conservación de la salud, es necesaria la participación activa de todos los integrantes de la comunidad. Segundo, es que se define que la salud es solamente uno de los componentes de un buen nivel de vida, que si bien contribuye a la realización de los otros, alimentación, educación, trabajo, vivienda, etc., necesita a su vez de dichos componentes para su propia realización. La definición concluye con la siguiente frase importante: organizando estos beneficios de tal modo que un ciudadano se encuentre en condiciones de gozar del derecho a la salud y a la longevidad.
Debe crearse las condiciones requeridas para llenar las condiciones básicas de los individuos. Deben proporcionarse las facilidades para conocerlas y aprovecharlas en beneficio de su salud. Figura 4.1. Podría representarse el concepto de Winslow con un círculo mayor que representa toda la salud pública, y dentro de él 3 círculos más pequeños que se entrelazan unos con otros. Uno de estos círculos corresponde a la organización de los servicios médicos, el segundo a la atención médica, dentro de la cual quedan comprendidas las actividades preventivas, que no pueden desligarse de las curativas y de las de rehabilitación. El tercero corresponde al saneamiento del medio, y todo mediante el esfuerzo colectivo y procurando alcanzar los mejores niveles socioeconómicos. En las 3 áreas, aunque en diferente forma y en grados diferentes, deben participar, y de hecho participan los profesionales de la salud, sean estos médicos generales o especialistas, administradores en salud, enfermeras, trabajadoras sociales, personal técnico y auxiliar. Vale la pena insistir, como la propia definición de Winslow lo apunta, que solo con el esfuerzo organizado de todos puede esperarse resultados satisfactorios. Definición de J. H. Hanlon. John H. Hanlon, profesor de Administración en Salud Pública en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, elaboró un amplio concepto de esta disciplina. En realidad contiene los mismos elementos que la definición de Winslow, adicionados con algunos que se refieren a la atención de problemas actuales de salud. Tiene la característica de desglosar con toda amplitud el campo de acción de la medicina preventiva dentro de la salud pública. Esta definición incluye 7 grandes capítulos. 1. Acciones de saneamiento ambiental. Hanlon precisó que estas acciones han de realizarse en forma comunitaria, es decir, con el trabajo conjunto de todos los integrantes del grupo social. Este capítulo incluye los incisos siguientes. A. Supervisión de los alimentos, del agua, de la leche y sus derivados, así como de los medicamentos, productos caseros y equipos de recreación. La importancia de este inciso, como ya se dijo, es extraordinaria, ya que la supervisión de la calidad del agua, la leche y otros alimentos y productos caseros constituye la base de la prevención de enfermedades digestivas, que, como es sabido, ocupa uno de los primeros lugares de la mortalidad de los países en vías de desarrollo. Es una acción que cae bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias, pero que requiere la indispensable colaboración del público. La vigilancia de la calidad y adecuada construcción de equipos y objetos de recreación tiene como objetivo particular prevenir accidentes e intoxicaciones, especialmente en los niños. B. Control de insectos, roedores y otros vectores. Las acciones para este control son también responsabilidad de las autoridades de salud, quienes deben promover la más amplia participación de la comunidad. C. Control de la contaminación ambiental, aire, suelo y agua, ya que ocasiona trastornos respiratorios, digestivos e intoxicaciones. Comprende la prevención en contra de las radiaciones y el abatimiento del ruido que está dañando severamente a la población. Aborda los problemas originados por el desarrollo industrial, que no ha traído aparejado la aplicación de medidas eficaces para la protección de la población. 2. Prevención de las enfermedades y sus consecuencias. Este capítulo es el más extenso. El autor le denomina actividades para la prevención de la enfermedad, la incapacidad y la muerte prematura. Incluye 14 incisos que cubren prácticamente todos los campos de la patología, enfocado particularmente a los aspectos preventivos, que son: A. Control de padecimientos transmisibles, incluyendo infestaciones y parasitarias. Es esta una actividad prioritaria en salud pública, ya que de las 10 primeras causas de muerte en los países en vías de desarrollo, 6 son de enfermedades transmisibles. B. Control de deficiencias y excesos alimentarios. En nuestro medio hay que dirigir preferentemente la acción al problema de la desnutrición, que afecta de modo tan importante a la población en general y a la infantil en particular. Este problema requiere la acción tanto de las autoridades como del personal de salud y de la población en general, aquellas promoviendo la producción, almacenamiento, transporte y disponibilidad de alimentos a bajo costo y eliminando mediante una intensa labor educativa los tabúes y los hábitos inadecuados existentes. Esta, aprovechando convenientemente los nutrientes de eficacia comprobada. La prevención de los excesos alimentarios que aparecen en determinadas edades y en grupos sociales específicos trata de evitar las conocidas consecuencias del peso corporal excesivo. C. Trastornos de la conducta,
alcoholismo, toxicomanía, ciertos aspectos de delincuencia y suicidio. Estos problemas han aumentado de manera alarmante y afectan por igual a todas las clases sociales. Su magnitud y trascendencia exigen un desempeño mayor para su control. Médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales y personal voluntario debe participar en esta labor. D. Enfermedades mentales, incluyendo retardo mental. El problema de estos padecimientos no ha sido atacado suficientemente, ni desde el punto de vista preventivo ni el de tratamiento, manejo y atención de la población afectada. Es necesario prestarle mayor atención. Alergias. Aunque no constituyan problema prioritario de salud, las alergias tienen, como todos los padecimientos, aspectos preventivos que se requiere intensificar en beneficio de la población. F. Enfermedades respiratorias agudas y crónicas no transmisibles. Obedecen, entre muchos otros factores, a la contaminación atmosférica y el tabaquismo. Se han implementado algunas medidas preventivas contra el primer factor que lamentablemente no han tenido resultados satisfactorios en cuanto al tabaquismo. Las medidas oficiales establecidas tampoco han conseguido la disminución del hábito. Se requiere de esta intensa labor educativa dirigida especialmente a la población joven, labor que es responsabilidad del personal de salud público o privado. G. Enfermedades neoplásicas. Su frecuencia ha aumentado, entre otros factores, por el aumento de la esperanza de vida. Ocupan ya un lugar importante entre las causas de mortalidad. La detección o el descubrimiento oportuno de dichos padecimientos y su tratamiento inmediato son las armas de que dispone el médico para la lucha contra ellos. H. Padecimientos cardíacos y cerebrovasculares. La morbilidad y la mortalidad por estos padecimientos se han incrementado también. La educación para la salud, insistiendo en hábitos de vida higiénica, la detección y los exámenes periódicos a partir del cuarto decenio de vida son medidas que contribuyeron a su prevención. Trastornos metabólicos. Su prevención y la vigilancia periódica de su evolución permiten el control de estas enfermedades. J. Ciertos trastornos hereditarios y genéticos. Los avances científicos relacionados con estas enfermedades fundamentan la asesoría genética para su prevención. K. Enfermedades ocupacionales. El desarrollo industrial ha ocasionado el incremento de este tipo de padecimientos. No basta para su control la aplicación obligatoria y estricta de medidas de protección para el trabajador. Dicha acción debe complementarse con la educación al obrero que lo motive a proteger su propia salud. L. Accidentes en el hogar, vehiculares y en el trabajo. Para los primeros, su prevención es responsabilidad directa de los padres. La aplicación de ciertas medidas de protección en el hogar y la labor educativa ayuda a evitarlos. En cuanto a los vehiculares, el respeto a las medidas implantadas por las autoridades, así como evitar el abuso de bebidas alcohólicas, contribuye a disminuir su frecuencia y sus consecuencias. Para los de trabajo ya se señalaron en el inciso anterior las medidas necesarias para su prevención. En el problema de los accidentes, como en todos los problemas de salud, la información y la educación son básicas. Es esta también una responsabilidad del personal de salud. M. Trastornos dentales, incluyendo caries y enfermedades paraodontal. Se afirma que el problema de caries dentaria es el de mayor magnitud en todo el mundo. La acción educativa, insistiendo en sencillas medidas de higiene personal, y la vigilancia periódica por el odontólogo contribuyen a disminuir su importancia. N. Ciertos peligros de la maternidad, del crecimiento y del desarrollo. Este inciso se refiere a salud materno-infantil. Puede afirmarse que en este campo se han conseguido avances importantes, particularmente en el siglo pasado. Los ginecobstetras y los pediatras han sido quienes con mayor entusiasmo han adaptado útiles medidas de prevención en sus respectivas especialidades, consiguiendo una importante disminución de las tasas de mortalidad materna y de la infancia. La atención prenatal y la vigilancia periódica del niño en las diferentes etapas de la vida ha permitido obtener estos brillantes resultados. La lista de los problemas de salud de la definición de Hanlon, que aparece en este capítulo, deja ver con claridad la importante y necesaria participación de los clínicos en la medicina preventiva y en la salud pública. Es al clínico a quien le corresponde realizar esta labor. Ya no es posible pensar que la salud pública sea solamente abastecimiento de agua y alejamiento de los desechos, y que la medicina preventiva se ocupe exclusivamente del control de los padecimientos transmisibles mediante la aplicación de inmunizaciones. Tampoco es aceptable seguir considerando que las acciones preventivas son responsabilidad exclusiva del sanitarista. Todo el personal de salud, y en este grupo ocupan un lugar importante los médicos y enfermeras que laboran en forma privada, deben participar para promover y conservar la salud del individuo, de las familias y de la colectividad.
3. Actividades relacionadas a proporcionar cuidados integrados de la salud. Prácticamente todos los rubros que se incluyen en este capítulo, distribución de personal médico y paramédico, cantidad y calidad de los recursos para la atención de la salud, promoción y operación de los sistemas médicos, etc., pertenecen al área de acción del administrador médico y del sanitarista. Sin embargo, sea como planificadores, como docentes o como aplicativos, médicos y enfermeras deben intervenir para el éxito de las acciones de salud. 4. Actividades relacionadas con la colección y análisis de estadísticas vitales. La importancia de este punto no necesita enfatizarse tanto para la planeación de programas preventivos y curativos como para la evaluación de los resultados obtenidos en los mismos. Es necesario disponer de estadísticas vitales y de servicios permanentemente actualizados. 5. Educación para la salud individual y colectiva. En todos los campos de la salud pública y de la medicina preventiva resalta el valor indiscutible de la educación. El personal de salud tiene en su diaria labor múltiples ocasiones de informar y educar a las personas bajo su cuidado, particularmente a través de la entrevista personal. Al hacerlo contribuye quizá con mayor efectividad que la alcanzada por la educación colectiva a la promoción, conservación y recuperación de la salud. Ambos tipos de educación, la individual y la colectiva, deben realizarse de manera permanente. 6. Planeación y evaluación de los servicios. Este capítulo complementa el conjunto de actividades mencionadas en el inciso 3. Corresponden a nivel superior de las autoridades sanitarias, sin que esto quiera decir que los niveles intermedios y aplicativos no deban adaptar la planeación y realizar la evaluación permanente de sus actividades. La experiencia y las observaciones de quienes implementan los programas son de gran utilidad para la corrección de posibles desviaciones de los mismos. 7. Investigación científica, técnica y administrativa. Este capítulo no necesita comentario. Ha sido mediante las investigaciones clínicas, epidemiológicas y técnico-administrativas que se han conseguido realizar avances extraordinarios en materia de salud, pero especialmente en medicina preventiva. Es indispensable investigar aquellos factores no bien conocidos a fondo y que condicionan la aparición de ciertas enfermedades para actuar sobre ellos con fines de prevención. Otra definición de J. H. Hanlon, ya no refiriéndose a los campos de aplicación de la salud pública, sino formulando una definición, afirma: la salud pública se dedica al logro común del más alto nivel físico, mental y social de bienestar y longevidad, compatible con los conocimientos y recursos disponibles en un tiempo y lugar determinados. Busca este propósito como una contribución al efectivo y total desarrollo y vida del individuo y de la sociedad. Puede decirse que esta definición es muy semejante a la de Winslow. Sus objetivos son los mismos, al igual la forma de alcanzarlos, o sea, mediante un esfuerzo común acorde con los recursos disponibles y semejante la consecución de sus propósitos, que solamente contribuyen al bienestar de los individuos. Definición de la Asociación Médica Estadounidense. La salud pública es el arte y la ciencia de mantener, proteger y mejorar la salud de la población mediante esfuerzos organizados de la comunidad. Incluye aquellas medidas por medio de las cuales la comunidad provee servicios médicos para grupos especiales de personas. Se relaciona con la prevención y control de enfermedades con quienes requieren hospitalización para la protección de la comunidad con los médicamente indigentes. Pueden hacerse varios comentarios a esta definición. La primera parte es semejante a las demás definiciones. En lo tocante a la prestación de servicios médicos, llama la atención que se les limite a grupos especiales de personas o a los médicamente indigentes, y en lo referente a la hospitalización, que se considera solamente para proteger a la población sin tomar en cuenta su utilidad para la atención de otro tipo de padecimientos no transmisibles. La situación especial de la medicina privada en los Estados Unidos de América puede explicar las peculiaridades de esta definición. El médico y todo el personal de salud no pueden estar ajenos a las acciones de salud pública. Según su actividad pública o privada, su participación será directa en el primer caso e indirecta, pero no menos importante, en el segundo. Dará a conocer las acciones que realizan las autoridades sanitarias, colaborando a su difusión y aceptación por un grupo de personas que atienden. Su labor será así más eficaz y de mayor proyección, ya que estarán contribuyendo a la salud colectiva.